El mensajero de la muerte. Mariano era un porteño argentino que residía en la Ciudad de México, mismo quien llegó por una propuesta laboral, ya que Mariano era un guionista y escritor de teatro, cine, programas, revistas, mismo porteño quien aportaba unos tintes de drama, suspenso, terror, horror, realismo y paralelismos a diversas historias, desde novelas románticas, historias de ficción, de criminales, de miedo, historias crudas y de realismo puro. Sus historias tenían la facilidad de introducir al lector o al espectador en el trama y poder tocar esas sensibles fibras internas que les hiciera generar un sentimiento real a la persona que estaba escuchando, leyendo o viendo alguna de las historias que generaba Mariano. Era así que ese argentino tenía mucho trabajo por la buena calidad de su producto en ese medio. También comenzó a generar muchos ingresos para poder tener un estilo de vida muy bien acomodado. Mariano escribía un libro, el cual siempre había querido escribir, mismo libro que titularía El mensajero de la muerte. Y realmente no sería totalmente creación de él, pues su abuelo de nombre Juan le contaba esa historia en ocasiones antes de que Mariano durmiera, cuando le tocaba quedarse a cuidado en casa de los abuelos. Ese relato tan escalofriante que su abuelo le contaba, y mismo que su viejo le juraba por lo más sagrado que era real. Ese abuelo le contaba que antes él visitaba una pulpería, que sería lo equivalente a una cantina un tanto de mala muerte en México, al igual un tipo de bar puerteño de Buenos Aires, Argentina, que eran conocidas como glorietas, donde la gente, mayormente hombres, llegaban a beber distintos tipos de bebidas alcohólicas, que sería lo equivalente al estándar de una cantina mexicana. Su abuelo le contaba a Mariano que él antes era bastante amante de visitar ese tipo de lugares donde podía beber bebidas alcohólicas, donde podía jugar cartas y dominó con sus amigos, después de salir de una jornada de 10 horas de laburo intensas, y que en el transcurso de su vida le había tocado, al menos, ver en 3 ocasiones a un tipo sumamente enigmático, mismo que era incluso un tanto incómodo de ver. Era bastante incómoda simplemente su presencia, pues era un tipo con traje a rayas, con un sombrero, y ese traje era de un color negro, por decirse así, pues ese traje se veía bastante desgastado por el tiempo, incluso un tanto gris en los hombros y en la espalda. Denotaba ser una tela muy usada y desgastada por la pelusa y textura del desgaste del tiempo. Ese tipo tenía un olor sumamente característico, pues olía a formol, olía a químicos, también a crisantemos. Era un aroma muy característico y similar el que despide una funeraria cuando se está velando a algún muerto. También, esa persona tan peculiar tenía un color sumamente pálido, era bastante flaco. Ese ser era dientón, tenía los dientes encimados y muy amarillos, y en el bolso frontal de ese viejo saco tenía ese bolsillo lleno de tarjetas de un color hueso que aparentaba que en un tiempo fueron de color blancas, pero por el desgaste del tiempo cambió la pigmentación
hasta tomar esa tonalidad color hueso. Ese extraño hombre también tenía unos ojos grandes, pero no era del tipo de ojos grandes bonitos, eran más bien saltones, con pocas pestañas y unas ojeras prominentes, con bolsas debajo de los ojos, como se dice coloquialmente. Tampoco era un pálido lindo, era un pálido que carcomía el color de la piel, y por alguna razón emitía una aura que incluso ni el más borracho bravucón quería enfrentarse a ese escuálido, jorobado y alto hombre, mismo quien cargaba una sombrilla de color negra, igualmente un tanto amarillenta por el desgaste del tiempo. El abuelo de Mariano le contó que la primera vez que le vio, ese viejo apenas era un joven en sus 20 y tantos años, y que se le acercó a un amigo que tomaba cerveza con él, mismo amigo que tenía una reputación de ser bastante guapo, pues tenía un cuerpo bastante atlético, medía 1,85, tenía fuertes brazos, una gran barba rubia, hermosos ojos de color negro, una ceja poblada rubia que hacía que las mujeres estuvieran detrás de él. Ese joven tenía amantes por todos lados, aparte de que ese apuesto hombre no discriminaba, pues podía estar con jóvenes de 20 años, como al igual con mujeres de 50 años, alguna mujer que le llenara el ojo ya mayor, pero su gusto eran mujeres de 40 años, pues ese joven decía que era cuando las mujeres estaban mejor, pero también era cuando las mujeres mayormente ya se encontraban casadas. Una noche, mientras bebían y ese joven galán alardeaba sobre la cantidad de mujeres que visitaban para tener momentos de pasión e intimidad, se acercó paso a paso ese hombre de traje negro y sombrero, ese extraño hombre del traje desgastado. Sacaba una tarjeta de su saco y se la daba a ese promiscuo joven. Al darle la tarjeta le sonrió con una mirada inquietante y esa sonrisa perversa e incómoda, y le mencionó: «Te he traído correspondencia, toma el recado y es tu decisión hacerle caso o no». Ese atractivo joven tomó la tarjeta sin saber quién era ese señor de ojos saltones. Le vio con ese rostro tan desconcertante. Solo tomó la tarjeta. Así era que ese señor solo salió del sitio usando su paraguas como bastón, pero dejando una peste de funeraria intensa en todo el sitio. Ese joven vio la tarjeta que en letras pequeñas decía: «Aún a ti no te toca morir, pero con tus acciones de mujeriego, la muerte llegará pronto. Atentamente, el mensajero de la muerte». Ese joven leyó la tarjeta en voz fuerte y decía: «Seguro será algún esposo resentido. Tal vez sea solo un esposo que quiere buscar darme un poco de intimidación. Aparte, ese tipo que me dio la tarjeta, qué mal olía, qué peste dejó. Aún así, sin importar quién me mandó ese mensaje, no me asusta en lo más mínimo». Ese joven continuó intimando con múltiples mujeres,
Pero uno de los esposos engañados se enteró que su mujer le era infiel con ese tipo. Así que a los 5 días posteriores de haber recibido el mensaje, el esposo, con ánimo de tomar venganza, siguió a ese joven. Lo estuvo observando y siguiendo, hasta que ya en la noche, el esposo aprovechó el momento que el sitio donde le veía era solitario, era bastante oscuro. Entonces, ese esposo fúrico sacó su pistola y le disparó al promiscuo joven. Después de varios disparos, terminaba la vida del amigo de Juan. Para ese punto, todo parecía de lo más normal. Un tipo enojado por la infidelidad de su esposa había hecho justicia por su propia mano. El tiempo continuó transcurriendo y también Juan le narró a Mariano la segunda ocasión que le tocó ver al mensajero de la muerte. Y esa ocasión fue un mensaje hacia un compañero de su trabajo de nombre Luis, quien era un tipo bastante agresivo, pues era un hombre corpulento, con rasgos toscos. Tenía huellas de múltiples fracturas en su nariz. También tenía algunas cicatrices en el rostro, pues era de lo más normal ver a Luis con los ojos morados, los nudillos de los puños raspados, ya que a Luis, a la menor provocación, llevaba el diálogo a los golpes, puesto que ese obrero era bastante bueno para pelear, pero por alguna razón se podría decir que era algo que le gustaba y apasionaba. Incluso sus compañeros más allegados le preguntaban que por qué siempre estaba buscando problemas y pleitos en todos lados. Luis se escudaba y decía que él era tranquilo, pero que la gente era quien le buscaba los problemas, cosa totalmente alejada de la realidad. Ese obrero era de alguna manera bastante infeliz, pues ninguna mujer quería tener alguna relación sentimental. Tampoco tenía amigos. Sus familiares evitaban verle. Nunca era invitado a los convivios ni fiestas, pues por ese carácter tan violento y explosivo, era normal que nadie quisiera estar cerca de él. Un día, era un sábado a las 7 p.m. Todos los obreros salían por fin para disfrutar su día libre al día siguiente, un domingo. Salían de su trabajo. Para eso la luz del día comenzó a esconderse gradualmente. Todos se despedían entre bromas y comentarios relajados. Juan les mencionó a sus compañeros que haría un asado en su casa. Les invitó a comer y jugar dominó, a lo que todos aceptaron, pero como era normal, excluyó a Luis, pues les invitó cuando éste no estaba. Sin embargo, Luis estaba detrás de una gran puerta de aluminio. Ese obrero escuchó sobre el convivio y también escuchó que decía: «Solo, por favor, no le digan a Luis, ya ven que está loco». Ese obrero se llenó de furia. Salió de la empresa para golpear a Juan. Estaban todos ahí, a punto de partir. Luis se acercaba cada vez más, con una terrible mirada de rabia, ya dispuesto a golpear a Juan. Cuando todos veían a ese tipo, era el mismo tipo. Aquel olor a formol y crisantemos marchitos, aquel tipo de traje desgastado. El mismo tipo se había presentado, era el mismo que habían visto en la cantina con anterioridad. Estaba ahí, caminando, apoyándose sobre su paraguas. Juan
Juan recordaba sentir nuevamente lo inquietante que era la presencia de ese tipo. La vibra la hacía sentir densa en ese ambiente. Cuando Luis estaba a punto de encarar a Juan, escuchó a ese tipo extraño de fétido aroma, que le llamó por su nombre y le decía: Luis, te traje un mensaje, es un recado, espero y lo sigas, pues aún no es tu momento de morir, pero por tus conductas, tú estás cambiando tu destino para morir mucho antes de lo programado. Así sacó una de esas viejas tarjetas de color hueso envejecidas por el tiempo. Se las dio a aquel bravucón. Luis leyó la tarjeta que decía: De golpeadores y bravucones están llenos los panteones. Deja esa vida de violencia y podrás al fin ser feliz. O continúa y solo encontrarás tu muerte e infelicidad. Luis se comenzó a enojar más, pues creía que era una amenaza. Así que su furia se canalizó en ese delgado mensajero. En ese punto, olvidó el enojo en contra de Juan por ese momento, cuando se encontraba a punto de golpear a aquel extraño e inquietante mensajero. Pero su cuerpo se paralizó totalmente. No podía mover ni un solo músculo y solo presionaba su puño con impotencia. Estaba ahí inmóvil. Luis tomó un color rojizo por el esfuerzo, ya que trataba con todas sus fuerzas mover su cuerpo. Todos los obreros veían cómo simplemente no podía moverse y también estaban impresionados en ver nuevamente a alguno de ellos, a ese mismo hombre de aspecto tétrico, nuevamente entregando otro mensaje, sonriendo, mientras veía que Luis, parado enfrente de él, no podía moverse. Así estuvo durante varios minutos. Aquel hombre tomó su paraguas y se alejó sonriendo, dejando su característico y pestilente aroma a funeraria vieja en el ambiente. Cuando Luis, por fin, pudo comenzar a moverse nuevamente, estaba sumamente exhausto por el esfuerzo que realizó cuando estaba inmóvil, por algo que no lograba comprender, no lograba saber qué había ocurrido. Sin embargo, ese día incluso olvidó el coraje que tenía hacia Juan y simplemente se marchó muy pensativo y cansado. Así pasó el domingo, día libre de todos los obreros. Se presentaron el día lunes, pero ese día no se presentó Luis. Tampoco se presentó el martes, tampoco el miércoles, pero ese día recibieron la noticia que ese obrero había perdido la vida en una riña callejera, pues alguien le había encajado un cuchillo en el estómago. Pero como aparentemente no había personas que realmente se preocuparan realmente por su paradero, fue por eso que tardaron en identificarle. Para ese punto, se comenzó a formar la leyenda sobre el mensajero de la muerte, que era ese hombre de aspecto parco y fúnebre, con un rostro inquietante, un rostro que no podías verlo más de 4 segundos, puesto que había algo, generaba una incomodidad que hacía que lo dejaras de ver, pues en su olor, su aspecto, su presencia, se sentía la muerte rondando. Así Juan estaría por relatarle la tercera vez que vio al mensajero de la muerte. Juan le mencionó que existía un tercer relato
La tercera y afortunadamente última vez que había visto al mensajero de la muerte. Para ese entonces que lo vio, tenía 40 años. Aún era joven, pero no tan joven como la primera vez. Juan recordaba la tercera vez que se encontró al mensajero de la muerte. Aún era joven, pero ya no tan joven como la primera vez que lo había visto. Al igual, muchas personas con las que había platicado durante el transcurso de esos años aseguraron ver a esa misma entidad. Otras, sin embargo, mencionaron olfatear un dejo en el ambiente de ese aroma a químicos impregnados y fusionados con la carne de una persona que recién le han embalsamado, fusionado con crisantemos que comienzan a descomponerse. Esa gente mencionaba que el mensajero de la muerte había pasado por ese sitio. La tercera vez que le vio, Juan ya le tenía respeto y también bastante miedo, incluso incertidumbre por no ser el siguiente en recibir un mensaje por parte de ese mensajero. La tercera ocasión que se le presentó fue al mejor amigo de Juan, de nombre Pascual, mismo quien era un exitoso arquitecto. Era bastante galante y bien parecido. Normalmente no tenía problema en tener relación con alguna linda joven. Sin embargo, un día conoció a una mujer. Dicha mujer que le flechó instantáneamente. Era sumamente hermosa. También tenía una personalidad un tanto engreída y burlona, pero eso hacía que le atrayera bastante. Así que poco a poco le fue cortejando. Sin embargo, Pascual veía que muchos hombres hacían lo mismo. Le daban bastantes regalos que eran caros. Así fue que Pascual se obsesionó con esa mujer, a tal grado que en su cabeza él se repetía que solo podría ser para él. Pascual poco a poco le iba ganando a todos los hombres que competían por el amor de esa mujer, pues ese arquitecto era la mejor opción, ya que era exitoso, bastante guapo y carismático. Así que insistió bastante, hasta que esa mujer le respondió un sí en aceptarle para tener una relación amorosa, a lo que ese arquitecto se sentía el vencedor, por lograr tener a esa mujer a un lado de él. Al mes de relación, ese hombre se daba cuenta que esa mujer era bastante cara en complacer, pues exigía comer en los mejores restaurantes, también que le compraran ropa de diseñador y que le cumplieran sus costosos lujos. A pesar de que a Pascual le iba muy bien económicamente, aún así se le hacía un exceso las peticiones de esa mujer. Un día le pedía un favor a un cliente, quien también era su amigo. Le pedía un préstamo anticipado sobre un trabajo que le realizaría en una de sus propiedades. Mientras Pascual le pedía el favor a su amigo respondía que claro que podía hacerle ese favor, que no era ningún problema, y también le decía: también perdón por ser entrometido, pero yo conozco bien el pasado de tu novia, y es un pasado turbio, a lo que no quiero ser imprudente realmente, pues yo sé que no es de mi incumbencia. Pero, Pascual, tienes que saberlo. Su amigo le mencionó que esa mujer había tenido relaciones en las cuales le había ido bastante mal a los hombres que habían salido con ella, pues que su primera pareja era un joven de clase baja, mismo
quien quedó profundamente enamorado de ella. Pero esa mujer lo dejó por ser pobre y no darle un estilo de vida que ella deseaba, y lo dejó por un señor de la tercera edad con bastante dinero. Ese joven de clase baja, desafortunadamente, ese joven de clase baja, solo él mismo se arrebató su propia existencia de esta vida por sumirse en una profunda depresión. Luego también le contó que ese anciano de dinero de la tercera edad, esa mujer logró hacer que cambiara toda su herencia a nombre de ella, ya que era bastante manipuladora, dejando a la familia del anciano sin dinero. Posteriormente, a los meses, ese anciano murió de una manera totalmente inesperada, que incluso se rumoreaba por las malas lenguas que ella había sido quien le arrebató la vida de alguna manera incierta. Pero eso, claro que jamás pudo comprobarse, y que su última pareja fue un joven de clase media, quien al no poder cumplir con las costosas exigencias de esa mujer, comenzó a delinquir para así poder tener dinero y que esa mujer no lo abandonara. Así era que salía con una pistola para tratar de asaltar a las personas, pero que una noche un hombre se resistió al asalto y en el forcejeo le salió un disparo y mató a ese pobre hombre que se resistió, pero minutos después fue arrestado y condenado a muchos años en prisión por homicidio. Así era que el amigo de Pascual le decía que le disculpara por meterse en su relación de noviazgo, pero que como amigo, él sentía el deber cabal de informarle esa situación. Pascual estaba sorprendido, pues no sabía nada de eso, pero a su vez, sí comenzó a ver de forma incorrecta que esa mujer fuera tan superficial y que constantemente le recordara que había muchos hombres con dinero dispuestos a darle los lujos que ella quería. Eso hacía que hubiera muchos problemas en la relación, pues Pascual le decía que no todo era dinero, que había muchísimas cosas más importantes que eso. Ese arquitecto, un día mientras tenía una fuerte discusión en la noche con su interesada mujer, salió de su casa y tratando de relajarse un poco y despejarse, acudió a un bar. Dicho bar, el cual era habitual que visitara, ya que en ese sitio existía una buena camaradería entre sus amigos del bar. Dicho lugar, al cual también asistía Juan. Pascual solo se desahogaba por los problemas que tenía con su novia. Juan, como buen amigo, solo escuchaba. Pero en eso Juan nuevamente comenzó a percibir ese terrible peste que tanto le aterraba, ese aroma que anunciaba la visita del mensajero de la muerte. En eso, abruptamente Juan interrumpió a Pascual y le decía: para, ya viene el mensajero de la muerte, viene a entregar un mensaje y espero que no sea para mí. Vamos, ¿pueden percibir ese fétido aroma funeral? Algunos cuantos ya conocían bien esa leyenda. Juan se encontraba atento, solo buscaba la presencia de esa terrible entidad. Cuando la veía sentada en una mesa, tomando un vaso de leche, el mensajero le volteó a ver a Juan, le sonrió, levantó su vaso a modo de brindis.
Juan se comenzó a poner bastante alterado y nervioso y decía: creo que viene por mí esta ocasión. Creo que la muerte me ha mandado un mensaje. En eso, el mensajero de la muerte se levantó de su mesa, caminó discretamente directo a la mesa de aquellos caballeros. Se acercó y saludaba directamente a Juan, mismo a quien sí recordaba, y le decía: hola Juan, tú ya me conoces, te he visto ya varias ocasiones, te recomendaría que cambies de amigo. El mensajero de la muerte solo le sonrió y también le decía: tranquilo, solo es una broma. Esta noche no vengo a verte a ti. Pero acto seguido, volteó directamente a ver a Pascual y le decía: a ti no te toca morir pronto según tu destino, pero por tus acciones presentes es muy probable que tu hora de muerte llegue anticipadamente. Así el mensajero de la muerte sacó una tarjeta amarillenta, se la dio a Pascual y le decía: tú decide tu futuro. Así se marchaba riendo. Ese arquitecto leía la leyenda que decía la tarjeta, lo cual decía: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si te aferras a una mujer que es más peligrosa que una serpiente venenosa, tu vida terminará pronto. Esa frase de la tarjeta, Pascual la leyó en voz alta. Todos sus amigos le prevenían sobre el mensajero de la muerte, sobre las consecuencias que acarreaba no hacerle caso. Pascual, quien era un hombre sensato e inteligente, optó por saber que esa mujer no le convenía y que era mejor terminar con ella, cosa que así hizo al día siguiente, diciéndole que ella solo era una mujer interesada, sin sentimientos. También le decía que no era lo que él buscaba, pues que no la veía como madre de sus hijos. Esa mujer solo reía, diciendo que ella era mucha mujer para Pascual, que él era un tacaño muerto de hambre, que no podía tener a una mujer de primera calidad a su lado, que no podía darse ese lujo. Ese arquitecto hizo caso al mensajero de la muerte. Logró vivir por muchos años, pero también a los meses de haber terminado su relación, se enteró que esa mujer interesada había matado a su aquel entonces prometido. Lo mató con unas tijeras por un pleito que habían tenido una noche. Así que ese arquitecto sintió una gran tranquilidad por haber tomado el consejo del mensajero de la muerte y quitarse a aquella viuda negra que terminó en prisión y con una reputación de cazafortunas, espantando futuramente a todos los hombres que se le acercaban, perdiendo en su totalidad su dinero, su hermosa figura, su dignidad, pero ganando una terrible reputación. Esa mujer a los años salió libre, pero había perdido su juventud, y Pascual hizo su vida con una joven hermosa, hogareña y humilde, de buen corazón. Aquella viuda negra se convirtió en indigente, a la que la gente se le quería acercar. Esas eran las 3 historias que su abuelo Juan le había contado a Mariano, de manera un tanto resumidas, pero sin embargo Mariano estaba por descubrir
y experimentar en propia carne vivencias con el mensajero de la muerte. Al igual que su abuelo, a ese joven columnista le tocaría vivir varias ocasiones en las cuales el mensajero de la muerte le vio, conversó con él. Incluso sintió el miedo de recibir un mensaje propio de aquella entidad. Mariano viajó a Argentina, justo a Buenos Aires, para intentar conseguir más historias sobre el mensajero de la muerte, pero las nuevas generaciones poco sabían sobre esa entidad. Eran las generaciones más viejas quienes tenían más conocimiento sobre ese ser. Sin embargo, al indagar un poco más en ciertos libros y relatos sudamericanos y norteamericanos, notó ciertas similitudes. Un ejemplo era en la ciudad de Guadalajara, México, que en ciertas cantinas de época bastante antiguas, casi con un siglo o más de existencia, ciertas personas hablaban de un ser al cual lo llamaron el vocero de la parca, con una similitud exacta, mismo olor, misma vestimenta, igual de vieja, con una sombrilla que usaba normalmente como bastón, pues era claro que la leyenda de esa entidad coincidía en varias partes con diferentes nombres, pero el aspecto era sumamente similar. Mariano dejó de escribir sobre esa leyenda, pues a pesar de que le apasionaba ese tema, tenía mucho trabajo en ese momento, y la escritura de ese libro simplemente era un hobby. Así que dejó ese tema por ese momento y se enfocó en los trabajos que realmente le generaban un ingreso monetario en aquel instante. Mariano se pudo de hacer amigos de gente de farándula, actores, empresarios, bellas modelos, políticos, boxeadores, futbolistas, luchadores, cantantes. Ese escritor y productor conocía a gente de renombre. Él comenzó a ver que en ese mundillo de élite se encontraba lo peor en excesos, depravaciones al más no poder, estafadores, criminales, gente avariciosa, gente que eran unos santos para el público, pero unas terribles personas fuera de cámaras. Una noche se encontraba en un cabaret de renombre, en el cual solo dejaban pasar a gente famosa y o con poder adquisitivo bastante alto. Esa noche Mariano, ya estando un poco ebrio, salió para tomar un poco de aire y fumarse un cigarrillo. Veía a una persona de intendencia de aquel burdel. Aquel hombre de intendencia de nombre Javier se encontraba exprimiendo un trapeador. Y Mariano, a modo de conversación amistosa, le preguntó: ¿Vos casi terminás? A lo que aquel hombre respondió que no, que le faltaba mucho tiempo, que era un trabajo mal pagado y cansado, pero era honesto, y que a pesar de eso, él era feliz, pues que el vocero de la parca le dio una segunda oportunidad para comenzar, cosa que le llamó la atención a Mariano, pues ese tema era justo del cual había investigado tanto, y le pedía que le contara más sobre ese vocero de la parca. Ese hombre de limpieza le contó que él comenzó en ese burdel como vendedor de chicles, dulces, cigarrillos y perfume, pero que después llegaron unos hombres de finos trajes
para proponerle que vendiera otras cosas como sustancias ilegales, cosa que le dejaría mayor ganancia para ayudar a su familia. Y así fue por varios años, hasta que un señor sumamente flaco, alto, un tanto jorobado, con una vestimenta obscura, de traje de rayas, un olor rancio y extraño, le dio una tarjeta donde le presagió un horrible final, el cual decía: si continúas con ese estilo de vida, la muerte te llegará rápido. Y que ese obrero fue por eso que se alejó y renunció a ese burdel, casi como un sexto instinto. Pero, para su mayor sorpresa, fue que ese mensaje le dio una posibilidad de comenzar una segunda vida, puesto que sus compañeros que continuaron por ese camino, todos habían perecido, a pesar de que todos habían sido presagiados por ese ser. Él había sido el único que siguió el consejo de ese señor de aspecto tétrico. Para Mariano, no había ninguna duda de ese ser que le habló a ese intendente. Era el propio mensajero de la muerte, pues era idéntico a la descripción que le había narrado su abuelo. Así que en ese momento escribió lo que le había ocurrido a ese hombre de limpieza para dar más material a su libro. Le pedía permiso para contar esa vivencia en el libro que él estaba escribiendo. Ese afanador, claro que le dio el permiso, y así esa noche Mariano regresó al burdel. Así continuó bebiendo cuando un compañero, que era un productor importante de televisión, le presentó a un amigo, quien tenía un puesto importante en la Federación Mexicana de Fútbol. Ese personaje le preguntaba que si quería hacerse millonario, pues esa posibilidad era solo para unos cuantos. También mencionaba que el torneo de fútbol estaba arreglado, puesto que ellos contaban con el apoyo de árbitros, televisoras, jugadores comprados, que era una apuesta segura para multiplicar el dinero, incluso con un 60% más de ganancias, que sería una apuesta confiable, que el dinero sería totalmente seguro y que sería una inversión remunerada con creces. Esa noche, en ese burdel, Mariano comenzó a sentir un aroma, mismo olor que él había olido en funerales, pero jamás fuera de una funeraria. Olor a muerte, similar al de una persona que ha sido embalsamada, al de una persona en un funeral añejo, de flores rancias y químicos añadidos a un cadáver. Cosa que por supuesto le llamó la atención, pues ese aroma era similar al cual le había descrito su abuelo. Era el aroma que anunciaba que el mensajero de la muerte se encontraba cerca. Mariano se encontraba en esa mesa con gente importante de todo tipo, pero a Mariano no le importaba, pues él solo buscaba al mensajero de la muerte de ese burdel. Al continuar observando, veía a un tipo en una mesa lejana. Ese hombre se encontraba bebiendo un vaso de leche, con un traje a rayas, un traje descolorido, y extremadamente flaco era esa persona. Alto, era jorobado, era igual, exactamente a las descripciones. Aún así Mariano tenía sus dudas, pues podría ser un tipo cualquiera, que solo coincidiera con cierta descripción de el mensajero de la muerte. Aún así,
Aún así, no quería precipitarse, incluso cuando el aroma que desprendía era muy similar al descrito por su abuelo. Sin embargo, Mariano jamás lo había visto, jamás había visto al mensajero de la muerte. Era por eso que no sabía realmente el aspecto de ese ser. Incluso, ese guionista creía que tal vez estaba bastante sugestionado en la investigación de ese tema, que le hacía pensar que posiblemente con cualquier rasgo menor podría creer que una persona con ciertas características similares fuera esa entidad. Dicha entidad, la cual Mariano en ese momento no sabía si era real o solo una leyenda colectiva en la imaginación de un grupo social. Pero ese señor se encontraba tomando su vaso de leche en una mesa apartada. Se levantó, caminó, se dirigió a la mesa de Mariano, misma mesa donde estaban empresarios y gente importante. Esa gente que intentaba cerrar un trato de millones mediante una estafa. Y mientras más se acercaba, ese hedor, ese olor a funeral, se hacía más intenso, más pronunciado. Sacó tarjetas de su bolsillo frontal, tarjetas que tenía en su saco bastante viejas. Y ese hombre decía: ustedes no me conocen, pero les traje un recado del más allá, un recado de la parca. Para darme a entender, les traigo un mensaje de la muerte, pues al final de cuentas, es lo único seguro que tenemos en esta vida, la muerte. Todos vamos a morir. Ese hombre sacó un puño de tarjetas de color hueso y lo repartía entre aquellas personas importantes, por decirlo de alguna manera. Esas personas no sabían qué pensar, pues para esos empresarios era una persona loca que tal vez quería sacarles algo de dinero. Así que una de esas personas le pedía a la persona trabajadora de ese sitio, de ese burdel, que sacaran a aquel loco. Llegó la seguridad del sitio. Los hombres que llegaron eran unos guardaespaldas corpulentos, mismos quienes aseveraron no ver a nadie. Esos guardias de seguridad no veían al mensajero de la muerte. Sin embargo, todos en esa mesa le podían ver. Incluso tenían su tarjeta en sus manos. El mensajero de la muerte decía: yo parto, pues es obvio que ustedes no me quieren aquí. No me invitaron ni siquiera un trago, pero sí les dejo una advertencia de vida. Vivirá quien quiera vivir. Dejen su estafa y vivirán. Continúen con su fraude y morirán. En eso se marchó aquel hombre con un trote errático pero imponente. Mariano sabía que ese era el mensajero de la muerte, que les había hecho una advertencia sobre su futuro, que decidiría sobre la vida o la muerte de esas personas. Al leer esas amarillentas tarjetas, las frases eran contundentes y claras. El trabajo honesto te da felicidad. El fraude y la suerte solo te dará muerte. Si eres millonario, perfecto. Con trabajo es que eres recto. Con fraude, tú estarás próximamente muerto. Te sientes el más listo e inteligente, pues tú en tu ataúd, tu acto fue el más negligente.
Mariano veía su tarjeta que decía: ser millonario en vida es fabuloso, pero estar ardiendo en el infierno por la eternidad es horroroso. Piensa bien tu destino e incluso sin dinero puede ser bastante majestuoso. Mariano por la adrenalina temblaba, pero no era por miedo, más bien incluso sentía un tanto de emoción por haber tenido un encuentro con el mensajero de la muerte. Para ese punto, él sabía que si se metía a ese fraude al cual le estaban invitando, sería un clavo en su ataúd. Así que en ese momento, mientras todos en la mesa comentaban sobre lo extraño que era ese hombre y mencionaban que muy probablemente era alguien con problemas mentales, pues aquel aroma y ese rostro aparentaban que no estaba bien de sus facultades. Así todos tiraron las tarjetas. Solo Mariano conservó la suya. Sin darle mayor importancia, continuaron con el tema por el cual habían acudido, y era sobre invertir dinero en ese fraude millonario. Mariano solo mencionó que lo disculparan, que él no podría invertir puesto que recientemente había puesto todo su capital en otra inversión y que no tenía dinero físico. No tenía dinero físico en ese momento. Sin embargo, continuó en la mesa con todos los demás asistentes. Mismas personas quienes sin dudar metían grandes cantidades de dinero para esa apuesta. Y al igual todos aceptaron, menos Mariano. Mariano no les dijo nada sobre el mensajero de la muerte, pues él sabía que ni siquiera le iban a creer. Esa noche se despidieron y se marcharon. Sin embargo, Mariano se encontraba muy expectante por el destino de todos quienes desobedecieron al mensajero, y de igual manera seguía los partidos de fútbol para ver el desenlace. Así veía que el plan de esos defraudadores funcionó a la perfección y que habían logrado multiplicar su dinero de una manera sumamente fácil. Por el pensamiento de Mariano pasaba levemente pensamientos de que tal vez eso había sido un error. Pasaban pensamientos de arrepentimiento, pues él tuvo la oportunidad de ser beneficiado en ese trato. Así pasaron los días. Aparentemente, ese trato perjudicó a un grupo delictivo que también tenía intereses en manipular los resultados y logró enterarse de las personas quienes habían apoyado el financiamiento de ese fraude. Así que fueron por cada uno de ellos. Los noticieros mencionaban a las víctimas, pues eran personas relevantes, aunque no tan relevantes para que se generara una noticia de impacto a nivel nacional. Pasaron los meses. Mariano confirmó la existencia del mensajero de la muerte y también todos los relatos que su abuelo le había contado sobre esa entidad. Un día que Mariano se encontraba muy cansado, ya habiendo pasado mucho tiempo después de aquel evento del burdel. Ese escritor, antes de llegar a su casa, pasó por una taberna, a la cual asistía seguido, pues era un lugar tranquilo en el cual siempre ponían los deportes, pero sin caer en un exceso de ruido. Así podía tomar 2 tarros de cerveza y una hamburguesa con papas, la cual era un hábito que al menos hacía un par de veces por semana. Llegó de manera regular, pidió un tarro de cerveza y una hamburguesa doble. Mientras estaba ahí en ese lugar, nuevamente le llegó ese olor rancio, olor de cadáver embalsamado, y en la esquina,
Veía a quien ya conocía. Veía al mensajero de la muerte, tomando su característico vaso de leche. Mariano, armándose de valor, se paró. Caminó directamente a la mesa de esa entidad. Al llegar a la mesa le preguntó a ese ser si podría sentarse con él. Ese ser respondió: adelante, por favor, siéntate. Mariano se sentó con su tarro de cerveza y le preguntó: ¿acaso vienes a dejarme otro recado a mí? Ese ser sonreía con su ya característica y tétrica risa y decía: no es un mensaje para ti. Esta ocasión es un mensaje, mira, es para aquel joven de chamarra de cuero, pues tiene una motocicleta, conduce como un desquiciado, ha librado el peligro de morir múltiples ocasiones, pero su suerte se terminó. Es por eso que he venido a dejarle ese mensaje. Mariano le confesó que estaba haciendo un libro sobre él, pues que su abuelo le había hablado muchas veces, que también le había visto algunas ocasiones y que le llamaban el mensajero de la muerte. Ese tipo solo seguía sonriendo y decía: yo no estoy ni con los vivos ni con los muertos. No entiendo cómo los humanos buscan de una manera bastante constante el acabar con ellos mismos. Te pediré de favor, si tuvieras la amabilidad, no publiques ese libro, pues a la gente cuando me acerco y le doy mi tarjeta, casi nadie sabe sobre mí y solo creen que soy un tipo de loco. Déjame seguir en mi anonimato. Gracias por la charla. Es grato hablar con un vivo a modo de plática. En eso, aquel hombre tomó su último sorbo de leche. Se dirigió al lugar donde estaba ese motociclista. Le dio la tarjeta y se marchó del lugar. Al igual, aquel motociclista tomó la tarjeta, la apretó con su puño, la tiró a un bote de basura. Mariano regresó a su mesa y terminó su hamburguesa y sus tarros de cerveza. En aquel momento se encontraba pidiendo un segundo tarro de cerveza, cuando veía que el motociclista pagaba su consumo, y afuera de esa taberna, cuando el motociclista tenía unos minutos de haber partido, se escuchó el encendido de la motocicleta. Era un tanto ruidosa. Mariano esperaba su tarro, pero en ese momento se escuchó que el motociclista arrancó a toda marcha. A los segundos se escuchó un fuerte impacto. Mariano, al salir para ver qué había ocurrido, veía como una postal hórrida a aquel motociclista envuelto en un charco de sangre. Se encontraba así por aquel accidente que parecía que un carro le había arrollado y se había dado a la fuga. Mariano sabía que el mensajero le había advertido. Aquel hombre no hizo caso. Al igual como el mensajero le había dicho, lo juzgó como una persona loca. Entonces Mariano optó por parar su libro para que las personas pudieran hacer un juicio, pero no sobre algún miedo, sino sobre valores propios. Jamás Mariano volvió a ver al mensajero de la muerte. Jamás volvió a tocar el tema. Sin embargo, siempre que iba a algún lado, estaba al pendiente para verle, para ver a aquel parco hombre, para oler aquel tétrico y fétido aroma.
Jamás para aquel publicista, volvió a ver al mensajero de la muerte.